Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fármacos que actúan a nivel de la secreción gástrica. Entonces, y algunos fármacos que actúan también a nivel de la motilidad intestinal. Como recordamos, el aparato digestivo es un tubo que inicia desde nuestra boca y termina en el ano. Entonces, a través de este tubo, el alimento durante su recorrido por el mismo se ve sometido a una serie de acciones que lo van a ir transformando. Y tenemos dentro de estas acciones, acciones que van a ser de dos tipos, unas mecánicas y otras químicas. Las acciones mecánicas permiten que el alimento se fragmente cuando lo estamos nosotros masticando, ¿verdad? Se amasa a través de nuestra lengua. Y las acciones químicas van a ser ciertas sustancias dentro de los cuales están las enzimas, ¿verdad? De la amilasa salival, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro pH gástrico, la amilasa pancreática, ¿verdad? Que va a ir descomponiendo el alimento hasta sustancias como el quimo, por ejemplo, ¿verdad? Y lo va a ir transformando también para luego pasarlo a nuestro intestino delgado. Entonces, los fármacos a nivel del aparato digestivo comprenden los que tratan la alteración de la secreción gástrica y los que tratan la motilidad intestinal o motilidad gastrointestinal. Dentro de los que tratan la secreción gástrica tenemos los antiácidos y tenemos los antiulcerosos. Y dentro de los que tienen la motilidad intestinal tenemos los antieméticos y también los eméticos, los laxantes, los antidiarreicos y los antiespasmódicos. El día de hoy nos vamos a centrar un 90% de la clase en hablar acerca de fármacos que alteran la secreción gástrica y un 10% vamos a hablar acerca de fármacos que alteran la motilidad intestinal, porque no podemos dejar de hablar del reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Del tratamiento del mismo. Entonces, los fármacos utilizados en la acidez gástrica y en el tratamiento de las úlceras pépticas, vamos a ver dentro de la fisiología de la secreción gástrica para poder entender qué fármacos van a actuar en los diferentes receptores o enzimas. Sabiendo de que la secreción gástrica es un proceso continuo que está controlado por factores centrales, como son los factores neuronales, y también por factores periféricos, dentro de los cuales están los endocrinos y los parácrinos. Todo esto da como resultado la secreción de iones hidrógenos por las células parietales del cuerpo del estómago y del fondo del mismo. Entonces, dentro de los factores neuronales podemos mencionar la acetilcolina y el péptido liberador de gastrina. Dentro de los factores endocrinos, la gastrina, y dentro de los factores parácrinos, la histamina. Existen dos vías de emisión de señales en las células parietales, en los cuales van a estar implicados todos estos factores que acabamos de ver. Entonces, estas vías pueden ser estimuladas, ¿verdad? Para la producción de secreción de jugo gástrico, o pueden ser inhibidas. Entonces, la vía, por ejemplo, de la GS, ¿verdad? Acoplada a proteínas G, que va a estimular la adenilato ciclasa, en este caso, la vía de la GS, adenilato ciclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico, y esto, como ustedes recuerdan, estimula la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Esta vía es utilizada por la histamina y produce fosforilación de proteínas efectoras de las células parietales. Por otro lado, tenemos la vía siempre acoplada a proteínas G, en este caso proteínas GQ, que va a estimular la fosfolipasa C, trifosfato de inositol calcio. Esta vía es utilizada por la gastrina y también por la acetilcolina. Al unirse, ¿verdad? Lo que hacen es incrementar la producción de calcio citosólico. Tanto la vía de la GS como de la vía de la GQ van a activar a la hidrógeno potasio ATPasa, que se conoce como la bomba de protones. Esta bomba de protones consta de una subunidad alfa grande y una subunidad beta pequeña. No tenemos que dejar de mencionar las estructuras del sistema nervioso que están relacionadas también con la secreción de ácido gástrico. Dentro de ellos podemos mencionar el núcleo motor central del nervio vago, que es muy importante porque esto es lo que nos va a llevar las señales, ¿verdad? Hacia la estimulación de estos factores que acabamos de ver, parácrinos, neuronales, por ejemplo.
tenemos también el hipotálamo y el núcleo del tracto solitario. Las fibras eferentes que se originan de los núcleos motores dorsales, estas descienden hasta el estómago a través del nervio vago, haciendo sinapsis con las células ganglionares del sistema nervioso entérico a través de la acetilcolina en reacción a la vista, al olfato, al gusto y a la anticipación de los alimentos, que se conoce como la fase celíaca o cefálica. Esta estimula la producción de ácido gástrico. Entonces se recuerdan de que si ustedes, por ejemplo, miran un plato de comida que está colorido, lo ven apetitoso, ¿verdad? Inmediatamente, aunque no tenían hambre, se les estimula la producción de ácido gástrico, ¿verdad? Como dicen, todo alimento entra por la vista de primero, ¿verdad? Por eso es que tiene que tener buena presentación la comida, ¿verdad? Y también podemos mencionar otro ejemplo, cuando ustedes pasan por un lugar donde están preparando comida, por ejemplo, pasan por Pollo Campero, por afuera, o pasan por una panadería, entonces nuestro organismo reacciona, ¿verdad? El olfato, solo con sentir ese olor a esa comida, inmediatamente envía una señal para que se produzca ácido gástrico, ¿verdad? Es así como todo se interconecta, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahorita cómo se van a integrar esas vías y los receptores para la producción de ácido gástrico y la estimulación de esta bomba de protones. Entonces, en esta diapositiva, en este slide, tenemos, por ejemplo, toda la fisiopatología de la secreción de jugo gástrico, asimismo, ¿verdad? Medicamentos que nos pueden inhibir la secreción de ácido gástrico. Vamos a empezar hablando acerca de los receptores que tenemos en la célula parietal. Tenemos 4 tipos de receptores: receptores muscarínicos, receptores de colecistocinina, receptores de histamina y los receptores de prostaglandinas. Esta célula parietal es bien importante, ¿verdad? Porque tiene 4 receptores. Y como podemos ver, el receptor muscarínico, que va a ser estimulado, ¿verdad? O hace contacto con la acetilcolina, hace de que se active la vía dependiente de calcio, que dijimos que era la vía de la GQ, trifosfato inositol calcio. Al activarse esta vía, va a ir a estimular la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa, para que se produzca iones hidrógenos a nivel de la luz, ¿verdad? En la capa de moco, inicialmente, fuera de la célula parietal. Luego tenemos, por ejemplo, el receptor de colecistocinina, que este es estimulado por la gastrina, ¿verdad? Y a su vez, al hacer contacto con el receptor, va a ir a activar también la vía dependiente de calcio, GQ, trifosfato inositol calcio, lo cual estimula la bomba de hidrógeno, hidrógeno, potasio, ATPasa, para que se produzcan los iones hidrógenos. Tenemos, por ejemplo, receptores de histamina, en los cuales, como ya dijimos, a este receptor de histamina, pues se va a unir la histamina, ¿verdad? Al unirse la histamina a este receptor, va a activar la vía dependiente de la adenilato ciclasa. Y esto a su vez va a producir AMP cíclico, que va a ir a estimular la hidrógeno potasio ATPasa para que produzca iones hidrógeno. Por otro lado, tenemos los receptores de las prostaglandinas, siempre a nivel de la célula parietal. Acá, en este caso, las prostaglandinas, al unirse al receptor, lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a ir a inhibir la vía, ¿verdad? De la GS, adenilato ciclasa, AMP cíclico, ¿verdad? Con lo cual se va a inhibir la bomba hidrógeno potasio ATPasa. Entonces, como podemos ver acá, tenemos que
Existen receptores de colecistocinina a nivel de la célula parietal y también tenemos receptores a nivel de la célula enterocromófila. ¿Por qué sí es importante esto? Porque la gastrina, como ya dijimos, se une al receptor de colecistocinina independientemente en donde esté, tanto en la célula parietal como en la célula enterocromófila. Al unirse en la célula enterocromófila, lo que va a producir es liberación de histamina. Y a su vez, la histamina va a ir a estimular a unirse al receptor de histamina. Lo cual va a ir a producir iones hidrógeno por activación de la hidrógeno potasio TPase. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos darle ranitidina a un paciente? Le damos ranitidina, la ranitidina va a ir a inhibir el receptor de histamina. Entonces va a actuar acá. Al inhibir o bloquear este receptor, la histamina ya no se puede unir a él y por lo tanto ya no va a activar la bomba hidrógeno potasio TPasa a través de la vía de la enilato ciclasa. Con ello vamos a disminuir la producción de ácido clorhídrico hasta en un 60%. Nunca vamos a provocar que se inhiba la bomba a través de inhibir un receptor de un 100%, porque como ven en la célula parietal también existen otros receptores. Aunque bloqueemos este receptor, siguen funcionando otros receptores que van a activar también la bomba de hidrógeno potasio TPase. Es por eso que decimos que la ranitidina disminuye la producción de ácido hasta en un 60%. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le doy a un paciente un diclofenaco, un ibuprofeno? Entonces estos van a ser antiinflamatorios no esteroideos. Estos se van a unir básicamente a la enzima ciclooxigenasa. Al inhibir la enzima ciclooxigenasa, ¿verdad? Ya no se van a producir prostaglandinas. Inhibe acá, ya no se producen prostaglandinas y por lo tanto el factor protector que teníamos de inhibir la secreción de ácido clorhídrico ya no va a estar, ¿verdad? Como vemos también aquí, tenemos otro tipo de célula que es la célula epitelial. ¿Por qué es importante esta célula epitelial? Porque como ven, tienen receptores de prostaglandinas y tienen receptores muscarínicos. Sin embargo, acá la situación es diferente. Acá ya no se va a producir ácido clorhídrico, sino que al estimular los receptores de prostaglandina, igual, ¿verdad? Va a ir a hacer de que se estimule la producción de moco y va a estimular básicamente las células de Brunner para que se produzca bicarbonato, ¿verdad? Y esto también nos va a funcionar como factores protectores, ¿verdad? De nuestra mucosa a nivel de la célula epitelial. Obviamente, si nosotros le damos un anticolinérgico como la pirenzepina, ¿verdad? Esta pirenzepina se va a unir al receptor muscarínico en la célula parietal, evitando que se produzca, ¿verdad? O disminuya la producción de bicarbonato. Y también bloquea el receptor muscarínico en la célula epitelial, con lo cual acá va a disminuir la producción de ácido gástrico a través de la vía de la trifosfato inositol calcio de la GQ. ¿Qué sucede con el Helicobacter pylori? Nosotros acá podemos ver de que existen otros receptores, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el péptido liberador de gastrina. Este péptido liberador de gastrina se une a los receptores de bombecina produciendo gastrina o estimulando la producción de gastrina. La gastrina es un factor lesivo, ¿verdad? Para nuestra mucosa gástrica, porque va a ir a estimular los receptores de colecistocinina y los receptores de histamina indirectamente, con lo cual va a aumentar la producción de ácido gástrico. Sin embargo, cuando nuestro pH baja hasta 3, entre más bajo esté, como sabemos, más ácido va a estar. Cuando nuestro receptor activa el hecho de que tengamos un pH de 3, va a hacer de que a nivel de las células antrales se produzca somatostatina. La somatostatina va a ser un factor protector
porque va a inhibir la producción de gastrina. Entonces, como en parte nuestro cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Si no existen otros factores que lo estén estimulando. Entonces, ¿qué pasa con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori lo que sucede es de que va a ir a inhibir las células D antrales para que ya no se produzca somatostatina. Al no producirse somatostatina, aunque nosotros tengamos un pH en 3, se sigue liberando gastrina y por lo tanto el paciente tiene mayor acidez gástrica, ¿verdad? Es por eso de que el Helicobacter pylori, un paciente siente mucha acidez, ¿verdad? Y obviamente más dispepsia, más dolor abdominal, ¿verdad? Secundario al mismo, porque inhibe el factor protector de la liberación de gastrina, ¿verdad? A nivel de las células antrales. Bueno, como ven, esta diapositiva es excelente porque nos permite estudiar casi todos los fármacos, ¿verdad? Que van a actuar en el nivel de la secreción gástrica e inclusive la fisiopatología de por qué el Helicobacter pylori puede causar una úlcera gástrica, ¿verdad? Acá también para sacarle provecho al slide, ¿verdad? Podemos mencionar que tenemos la capa de moco, que esta va a tener un pH de 7, ¿verdad? Por lo que vamos a decir que acá el pH va a estar alcalino y eso se debe al bicarbonato que se encuentra a este nivel y al moco también que se encuentra a ese nivel. Si nosotros decimos, le vamos a dar un antiácido al paciente, ¿verdad? Como podemos ver, los antiácidos en ningún momento van a actuar a nivel de los receptores, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá están los receptores, en cambio los antiácidos van a actuar a nivel de la luz. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, antiácido. O sea, van a ser un amortiguador, ¿verdad? Un buffer cuando encuentra una sustancia ácida. Pero el antiácido no puede actuar si no se produce un ácido, ¿verdad? Lo lógico es decirle al paciente, mire, se va a tomar el antiácido 20, 30 minutos después de que coma, porque ahí es cuando ya se produjo la cantidad de ácido secundaria, ¿verdad? A la ingesta del alimento para degradar ese alimento. Pero no es correcto decir que el antiácido se lo tome antes que haya producido el ácido el paciente, porque entonces, ¿qué es lo que va a ir a amortiguar, verdad? También, ¿verdad? Podemos mencionar que como dijimos, podemos dar un medicamento que ya sea va a inhibir algún receptor a nivel de la célula epitelial, ¿verdad? Para que disminuya la producción de ácido, o bien podemos dar un inhibidor directamente de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Esto también va a actuar a nivel de la célula parietal, ¿verdad? Tenemos medicamentos como el bismuto, el metronidazol, la tetraciclina, la claritromicina y la amoxicilina, que básicamente son antibióticos que van a ir a actuar cuando tenemos un paciente con Helicobacter pylori, ¿verdad? Que luego vamos a ver el tratamiento. Y tenemos el sucralfato y la carbenoxolona, que estos medicamentos igual no van a actuar en los receptores, no van a actuar en la bomba, sino que van a actuar a nivel de la luz gástrica cuando hay un pH de 2. Y luego vamos a ver qué es lo que hace el sucralfato en este caso. Bueno. Entonces, los fármacos utilizados para suprimir la producción de ácido gástrico, tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, dentro de los cuales podemos mencionar el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol y el pantoprazol. El omeprazol es un isómero S básicamente del omeprazol. El dexlansoprazol tiene la estructura dextrógira del omeprazol, ¿verdad? Y pues, ¿qué diferencia tienen estos, verdad? Básicamente, a pesar de que todos funcionan de la misma manera en el sentido de bloquear la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, se ha visto que el dexlansoprazol, la diferencia con todos los demás es que ustedes lo pueden dar
independientemente de que si el paciente ya comió o no ha comido, ¿verdad? Esa es la ventaja del dexlansoprazol versus todos los demás. Y el esomeprazol se ha visto de que su vida media es inclusive un poquito más larga debido a esa estructura isomérica que tiene, ¿verdad? Del isómero S del omeprazol. Todos son alfa-piridil, metil, sulfinilo, benzimidazoles. Todos son profármacos que requieren activación en un ambiente ácido. ¿Qué sucede con esto? No es de que tomando el metronidazol o inyectándose el metronidazol inmediatamente pasa al estómago y ya va a hacer su efecto. No, ellos por ser profármacos necesitan activarse en un medio ácido. Entonces, el medicamento entra en la célula parietal. Acá se va a activar en el canalículo a través de la interacción con protones de la sulfenamida tetracíclica. Luego, estos inhibidores de protones se van a unir de una forma covalente al grupo sulfidrilo de la cisteína. Y ya al unirse al grupo sulfidrilo de la cisteína, van a bloquear de forma irreversible la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, con lo cual disminuimos la producción de ácidos de un 80 a un 90%, hasta un 95% inclusive en algunos casos. Todos los inhibidores de bomba de protones son inestables a un pH bajo, por lo cual se surten como gránulos con capa entérica, encapsulados o en gelatina blanda o como tabletas con cubierta entérica. Porque uno dice, bueno, y no que se activaban en el medio ácido, entonces, ¿por qué dice que son inestables en un pH bajo? Lo que sucede es de que son profármacos. Si nosotros no los protegemos del pH gástrico, no van a llegar hacia el canalículo de la célula parietal. Entonces, por eso es de que se tienen que comercializar, ¿verdad? Ya sea en gránulos, con capa entérica o encapsulados o como tabletas con cubierta entérica para que el medicamento al liberarse y entre directamente en el canalículo de la célula parietal y ahí adentro del canalículo es donde se va a unir a la sulfenamida tetracíclica y luego al grupo sulfidrilo de una forma covalente, con lo cual ahí es donde ya se va a activar para inhibir la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Todos se absorben con rapidez y se metabolizan por el hígado a través del sistema del citocromo P450. Se excretan por la orina o por las heces. La vida media va de 0.5 hasta 3 horas. Sin embargo, la duración de acción es más prolongada. Puede tardar inclusive 24 horas. En pacientes que tienen hepatopatías, debemos reducir la dosis del lansoprazol y del esomeprazol. Y recuerden en la clasificación de los medicamentos, ¿verdad? Estos medicamentos están clasificados durante el embarazo, que no los deberíamos de dar. Sin embargo, actualmente hay estudios en los cuales el esomeprazol es el que tiene menos efectos teratógenos, ¿verdad? Durante el embarazo. Los antagonistas de los receptores de histamina pueden disminuir la eficacia de los inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Porque como estos dijimos de que iban a disminuir la producción de ácido, ¿verdad? Entonces, el inhibidor de bomba de protones necesita el canalículo ácido para poder activarse. Entonces, por eso es de que estos no deberíamos de dar ranitidina con esomeprazol, con lansoprazol, ¿verdad? ¿Qué efectos adversos tienen los inhibidores de bomba de protones? Disminuyen la depuración de las benzodiazepinas, de la warfarina y de la fenilidantoína. También pueden producir toxicidad cuando se administran en conjunto con el disulfiram. Otros efectos adversos, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia y diarrea, mialgias, artralgias, cefaleas y exantemas cutáneos. El tratamiento a largo plazo con omeprazol disminuye la absorción de vitamina B12, con lo cual le va a provocar al paciente anemia, por ejemplo, ¿verdad?
o alteraciones a nivel neuromuscular. También, ¿verdad? Disminuye la absorción de hierro, de la ampicilina y puede producir hipergastrinemia como un efecto de rebote. Con la absorción del hierro tenemos que tener también mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces el paciente va a cursar con una anemia ferropénica. Otro efecto adverso es el aumento de las fracturas cuando ya tienen un tiempo mayor de 6 meses de estar utilizando los inhibidores de protones de una forma continua. Y otro efecto adverso es el daño a la membrana lisosomal, que esto se ha visto en ratones, todavía sigue en estudio, ¿verdad? ¿Por qué el efecto de rebote? ¿A qué se refiere esto? Resulta de que nosotros tenemos un paciente con inhibidor de bomba de protones. Lo está tomando, ¿qué les digo yo? Por una semana o 15 días. De repente se lo deja de tomar porque ya se siente bien. Entonces se lo dejó de tomar, pasaron 24 horas, estuvo bien. Sin embargo, al siguiente día empieza con mucha dispepsia, mucha acidez, ¿verdad? Y a eso se debe el efecto de rebote, ¿verdad? Que como el paciente ya no está tomando el medicamento, se va a producir una hipergastrinemia, o sea, aumento de la secreción del ácido clorhídrico. A eso se refiere el rebote. Entonces, ¿qué se aconseja para evitar esto? Pues uno ya sabiendo de que luego de 24 a 48 horas se puede presentar este efecto adverso, decirle al paciente, mire, a partir de mañana o pasado mañana va a estar tomando usted antiácidos luego del desayuno, el almuerzo y la cena. Si se les van a suspender los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones se han utilizado principalmente para favorecer la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales y también para la enfermedad por reflujo gastroesofágico y son la piedra angular para el tratamiento del síndrome de Solinger-Ellison. Quiero que se averigüen, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de Solinger-Ellison y por qué se produce? Bueno, ahora vamos a hablar del otro grupo de fármacos, siempre que disminuye la secreción del ácido clorhídrico, como son los antagonistas de los receptores H2 o antagonistas de los receptores de histamina. Dentro de estos tenemos la cimetidina, ranitidina, famotidina y la nisatidina. Estos inhiben la secreción de ácido hasta un 70% al competir con la histamina por unión a receptores H2 sobre la membrana vasolateral de la célula parietal, como vimos en el slide. Son eficaces para suprimir la secreción nocturna de ácido, por lo tanto, son benéficos en el tratamiento de las úlceras duodenales y también en la esofagitis por reflujo. Se absorben con rapidez, alcanzan concentraciones plasmáticas al cabo de 1 a 3 horas, son metabolizados en el hígado en pequeñas cantidades, tienen excreción renal, por lo cual hay que ver en este paciente cómo está la depuración de creatinina. ¿Qué efectos adversos tienen? Pueden producir diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, dolor muscular, estreñimiento y los efectos adversos más raros comprenden los que afectan el sistema nervioso central. Estos aparecen de forma primaria a la administración por vía intravenosa. Puede ocurrir ginecomastia también en varones y galactorrea en mujeres. Esto es básicamente cuando nosotros estamos utilizando la cimetidina. Por eso es de que actualmente ya no se comercializa la cimetidina, sino que ranitidina o famotidina. ¿A qué se debe estos efectos adversos de la ginecomastia en varones y galactorrea en las mujeres por la cimetidina? Esto se debe a la disminución de la unión de la testosterona a receptores de andrógenos y a la inhibición de la citocromo P450 que hidroxila el estradiol catalizada por la citocromo P450. Otro efecto adverso de los antagonistas de los receptores de histamina es la reducción y el recuento de espermático o la impotencia, que esto es reversible al dejar de tomar el medicamento. Otro efecto adverso es las citopenias y otro efecto adverso es la reducción de las plaquetas. Esto es importante, se los puse yo en negrito, porque no le podemos dar un antagonista de los receptores de histamina a un paciente con dengue, porque de por sí
el dengue puede provocar, si es un dengue con signos de alarma, puede provocar disminución de las plaquetas. Y si ustedes aunado a eso le están dando un antagonista en los receptores de histamina, ese paciente disminuye más su recuento de plaquetas y se les puede complicar con el sangrado, ¿verdad? Los principales usos de los inhibidores de los receptores de histamina son fomentar la curación de úlceras gástricas y duodenales. También, ¿verdad? Utilizados en el tratamiento de la esofagitis por reflujo no complicada y en la profilaxia de úlceras por estrés. Tenemos que recordar que por unirse a un receptor, en este caso el receptor de histamina, se ha visto que al cabo de 3 días de estar tomando el medicamento o de que se lo estén administrando por otra vía, surge el fenómeno de tolerancia. Entonces, no es correcto que nosotros dejemos estos medicamentos. Alguna literatura dice 5 días, otro dice 7 días, ¿verdad? Pero los gastroenterólogos en lo que sí entran en consenso es que no dejarlo por más de una semana de una forma continua por este fenómeno de tolerancia o taquifilaxia que presentan estos medicamentos, sino que lo tienen que dejar descansar al paciente porque ese receptor ya no va a interactuar, ¿verdad? Con el medicamento, ¿verdad? Sino que lo tenemos que dejar descansar por cierto tiempo, pueden ser una semana, 2 semanas, y luego, si hay necesidad, lo pueden volver a utilizar el medicamento. También presenta el fenómeno de rebote, la hipergastrinemia, por lo cual tenemos que anticiparnos a esto, ¿verdad? Como ya les decía, una estrategia es luego del tercer día, por ejemplo, o cuarto o quinto día, que ustedes le suspendan el medicamento, el paciente tiene que iniciar con antiácidos. Otro grupo de medicamentos son los análogos de las prostaglandinas. En este caso vamos a mencionar el misoprostol. Las variantes de las prostaglandinas, por ejemplo, la prostaciclina y la prostaglandina E2, son las principales prostaglandinas sintetizadas por la mucosa gástrica e inhiben la producción de ácido al unirse al receptor de prostaglandinas EP3 acoplado a proteínas, en este caso sería proteínas GS, ¿verdad? Sobre la célula parietal. Esto origina una inhibición de la adenilato ciclasa y por lo tanto disminuyen las cifras de AMP cíclico intracelular, por lo cual ya no se activa la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Las prostaglandinas también estimulan la secreción de mucina y de bicarbonato a nivel de la célula epitelial, como vimos en el slide de los receptores. Y esto es un factor protector porque va a mejorar el flujo sanguíneo, ¿verdad? A nivel de la mucosa gástrica. Recordemos que nuestros factores protectores tenemos prostaglandinas, la vasodilatación que va a aumentar el flujo sanguíneo, la capa de moco, ¿verdad? La producción de bicarbonato. También tenemos el esfínter esofágico inferior. Y la somastostatina también entraría como un factor protector, ¿verdad? El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1 con un grupo éster de metilo adicional en el carbono 1. Esto da un mayor efecto antisecretor. La dosis va de 100 a 200 microgramos por vía oral 4 veces al día. Se absorbe con rapidez, inhibe la producción de ácido en 30 minutos y el efecto máximo lo alcanza al cabo de 60 a 90 minutos. Su efecto dura 3 horas en el paciente y disminuye la producción basal de ácido de un 85 hasta un 95%. El efecto adverso más reportado es la diarrea con dolor abdominal y cólicos. Puede estar la diarrea con dolor o sin dolor. Esto se presenta en los cólicos abdominales hasta en un 30%, junto con la diarrea. Este medicamento está contraindicado así, definitivamente clase C sería ¿verdad? Clase C en el embarazo, ya que puede producir aborto
por aumento de las contracciones uterinas. Se utiliza para prevenir el daño de la mucosa causado por los antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplo, un paciente que tenga una artritis reumatoidea que esté utilizando ibuprofeno o diclofenaco, por ejemplo. Nosotros podemos darle, más que todo con ibuprofeno, podemos darle, como estos son tratamientos crónicos con los antiinflamatorios no esteroideos por la patología de base, ¿verdad? Podemos aunarle el misoprostol para evitar las úlceras gástricas en el paciente. Otro medicamento, ¿verdad?, que podemos utilizar, que como ya vimos en el slide, este no va a actuar para disminuir la producción de ácido, ¿sí? El sucralfato va a actuar a nivel de la capa de moco, ¿verdad? Y bicarbonato que viene luego, ¿verdad?, de la célula parietal. Entonces, en presencia de daño causado por el ácido, la hidrólisis de la mucosa está mediada por la pepsina y contribuye a la erosión de la mucosa y a las úlceras. Este proceso puede inhibirse a través de polisacáridos sulfatados, como lo es el sucralfato. ¿Qué es el sucralfato entonces? Consta del octasulfato de sacarosa unido al hidróxido de aluminio. Esta combinación se adhiere con firmeza en un pH menor de 4 en las células epiteliales y con mayor fuerza a cráteres ulcerosos hasta 6 horas después de que le han administrado la dosis. ¿Qué pasa cuando está adherido firmemente a esa mucosa? Lo que sucede es de que va a estimular la producción local de prostaglandinas y del factor de crecimiento epidérmico, con lo cual poco a poco se va regenerando esa mucosa gástrica que estaba dañada o ulcerada, ¿verdad? También inhibe la hidrólisis de las proteínas de la mucosa causado por la pepsina. O sea que podemos decir que tiene 3 o 4, ¿verdad?, mecanismos de acción. Repitiendo, uno va a ser unirse con fuerza a los cráteres ulcerosos. 2, inhibir la hidrólisis de las proteínas de la mucosa causado por la pepsina. 3, estimular la producción local de prostaglandinas. Y 4, estimular la producción del factor de crecimiento epidérmico. ¿Cuál es el efecto adverso más común que presenta el sucralfato? Es el estreñimiento. Se puede ver en un 2% de los pacientes y este debe tenerse en cuenta también que como dijimos que era un octasulfato unido al octasulfato de sacarosa unido al hidróxido de aluminio. Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia renal, estas pequeñas cantidades de aluminio, ¿verdad?, pueden producir mayor insuficiencia renal. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Y tampoco deberíamos de utilizar antiácidos que contengan aluminio en pacientes con insuficiencia renal. El sucralfato inhibe la absorción de la fenilidantoína, de la digoxina, cimetidina, ketoconazol y antibióticos del grupo de las fluoroquinolonas. Por lo tanto, es importante resaltar esto porque en un paciente que convulsione y estaba tomando fenilidantoína, al inhibir la absorción de la fenilidantoína, podemos hacer que el paciente vuelva, que ya estaba controlado y le estamos dando sucralfato, pueda volver a convulsionar porque estamos disminuyendo la absorción de la difenilidantoína. Entonces, en estos casos en el que el paciente, por ejemplo, toma difenilidantoína o toma digoxina o toma fluoroquinolonas, debemos de o ketoconazol, debemos de preservarnos el hecho de utilizar sucralfato en ellos para evitar disminuir la absorción. Indicaciones, pues igual, ¿verdad? En pacientes que tengan una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, o inclusive en un paciente que tenga un reflujo biliar, ¿verdad? Está indicado el sucralfato, es el mejor medicamento que se puede dar unido a un inhibidor de bomba de protones en el tratamiento de un reflujo biliar. En cuanto a la dosis, va de 80 a 90 miligramos por kilo día.
En el tratamiento de la fase aguda o activa, ¿verdad? Se debe utilizar cada 6 horas. Y en el caso de los adultos, pues sería 1 gramo cada 6 horas. Y lo pueden utilizar por 3 a 4 semanas y luego, idealmente 4 semanas, y luego en la fase de mantenimiento ya lo pueden dar, que sería el siguiente mes, ¿verdad? Luego darlo ya cada 12 horas, 1 gramo cada 12 horas, por ejemplo, en los adultos, o igual de 80 a 90 miligramos por kilo día, pero ya cada 12 horas, luego de las 4 semanas de tratamiento de la fase aguda. Antes de que pasemos a los antiácidos, quiero resaltar, ¿verdad? El uso también de los inhibidores de bomba de protones, el tratamiento de la hemorragia gastrointestinal, que básicamente el esomeprazol, podemos colocarlo a dosis inclusive de 80 miligramos de carga y luego dar infusión continua del esomeprazol hasta que logre, ¿verdad?, cesar la hemorragia gastrointestinal, ¿verdad? Recordar también en pacientes que tienen cardiopatías o que están utilizando medicamentos, por ejemplo, medicamentos para su corazón, ¿verdad? Debido a la alteración en la absorción de medicamentos, el mejor medicamento que se ha visto en pacientes cardiópatas de los inhibidores de bomba de protones, ¿verdad?, es el pantoprazol. Entonces, recordar esto para evitar, ¿verdad?, que el paciente pueda tener complicaciones con anticoagulantes como el clopidogrel, ¿verdad? Esto está igual ahí en su libro, ¿verdad? Si lo quieren revisar, en la página 912 de su libro, de esta nueva edición, para resaltar, ¿verdad?, qué medicamentos y en qué patologías podemos darlos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los antiácidos. Los antiácidos tenemos no sistémicos y antiácidos sistémicos. Dentro de los no sistémicos, estos son los más recomendados, ya que no se absorben y no alteran el equilibrio ácido-base. Dentro de estos tenemos las sales de magnesio. El hidróxido de magnesio es un antiácido potente, capaz de elevar el pH hasta 9. El ion magnesio actúan de una forma osmótica, reteniendo agua, con lo cual su efecto adverso puede ser el producirle diarrea al paciente. Por otro lado, tenemos las sales de aluminio, el hidróxido de aluminio. Este es poco potente, forma fosfatos de aluminio en el intestino, provocando hipofosfatemia. El aluminio, al contrario del magnesio, ¿verdad?, es un constipante, con lo cual puede producir estreñimiento al paciente. Al combinar sales de magnesio con aluminio, actualmente, ¿verdad?, existe un medicamento que se llama magaldrato, que este es menos potente que las sales de magnesio, pero más potente que las sales de aluminio. Es una combinación de ambos, ¿verdad? Y se evita la diarrea y la constipación, ¿verdad? Porque es como que tuvieran en equilibrio el aluminio con el magnesio y funciona como un excelente antiácido. Esto es lo que actualmente dejan los gastroenterólogos como antiácidos. Los antiácidos sistémicos podemos mencionar el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio. El de los dos, el más potente, es el carbonato de calcio. Tanto el sodio como el bicarbonato son absorbibles. El sodio puede producir hipernatremia cuando lo utilizamos de forma excesiva, ¿verdad? Y el bicarbonato puede producir alcalosis. Por lo tanto, decimos que es un antiácido sistémico porque se absorbe de una forma sistémica y puede provocarle al paciente una alcalosis metabólica e hipernatremia. Cuando a alguno de ustedes, su mamá o su abuelita, por ejemplo, estaba comiendo un pedazo de naranja y le dice, te le echo bicarbonato.
Entonces, el bicarbonato ahí, ¿verdad? Va a actuar como un antiácido, ¿verdad? En cantidades pequeñas el bicarbonato no es malo, ¿verdad? Pero ya cuando lo utilizan de una forma excesiva, ¿verdad? Todos los días y la cantidad que utilizan es grande, entonces ahí es donde va a producir estos efectos sistémicos, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, en lo que se refiere al salandrus. El salandrus lo que contiene es bicarbonato de sodio, ¿verdad? Como forma de antiácido, ¿verdad? Entonces, el hecho de tomar una salandrus, ¿qué les digo yo? Una vez por semana o cada 15 días no es malo, ¿verdad? Pero si ya la toman todos los días o 2, 3 veces al día, ahí la cantidad de bicarbonato pues ya es considerable, ¿verdad? Para generar efectos adversos. Bueno, el bicarbonato, por ser un buffer, ¿verdad? Una sustancia alcalina, alcaliniza la orina, ¿verdad? Y provoca litiasis renal cuando se utiliza en exceso. Y un desequilibrio de los sistemas amortiguadores del pH provocando una alcalosis. El carbonato de calcio puede provocar una acidez de rebote debido a que el calcio libera gastrina. Puede provocar hipercalcemia también y secundario a esto producir cálculos renales también. Por lo tanto, actualmente dice que está en desuso. ¿Por qué les digo dice? En la literatura dice, pero si ustedes van, por ejemplo, ¿qué les digo yo? A la Maxi Despensa, por ejemplo, y buscan el medicamento TUMS, o van a los Estados Unidos o a los aeropuertos de México, ¿verdad? En las farmacias, ¿verdad? Las TUMS contienen carbonato de calcio, entonces no es que de verdad esté en desuso, ¿verdad? Bueno, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio proporcionan una capacidad neutralizante relativamente rápida y sostenida. El carbonato de calcio puede neutralizar el ácido con rapidez, pero puede causar distensión abdominal y eructos con un reflujo de ácido por el calcio que estimula la producción de gastrina, ¿verdad? El bicarbonato de sodio es muy hidrosoluble, se elimina con rapidez del estómago y presenta una carga tanto de álcalis como de sodio. Algunas preparaciones pueden incluir simeticona, la cual puede disminuir la formación de espuma y por ende el reflujo esofágico. Ejemplo, todos los medicamentos que ustedes lean que dicen plus, por ejemplo, Malox Plus, Hipergel Plus, ¿verdad? Ese plus se refiere a que contienen simeticona aparte del antiácido. Los antiácidos se eliminan del estómago vacío en unos 30 minutos. Deben tomarse 1 a 3 horas post alimento, ¿verdad? A diferencia de los inhibidores de bomba de protones que se deberían de tomar de 20 a 30 minutos antes de los alimentos. Igual que con la ranitidina o los antagonistas de los receptores de histamina. Deben tomarse antes. En cambio, los antiácidos son después. El sucralfato debe tomarse 1 hora antes de la comida o 2 horas después. Efectos adversos: acumulación moderada de aluminio y magnesio, hipercalcemia transitoria, alcalosis y alteración de la disolución, absorción y biodisponibilidad y eliminación renal de diversos fármacos. Existe un síndrome que se llama síndrome de leche álcalis, que consiste en hipercalcemia, alcalosis e insuficiencia renal cuando se abusa de los antiácidos que contienen calcio, por ejemplo, ¿verdad? Otros fármacos que actúan a nivel de la secreción gástrica, como vimos en el slide, tenemos los fármacos anticolinérgicos, ¿verdad? Ejemplo, pirenzepina, telenzepina. Estos disminuyen la producción de ácido, pero de una forma leve, ¿verdad? De un 40 a un 50% porque solo actúan a nivel de este receptor. Básicamente en pacientes que son muy ansiosos es donde se ha visto que funcionan estos medicamentos, ¿verdad? Porque son anticolinérgicos, ¿verdad? Están actuando a nivel de la acetilcolina, el receptor muscarínico. Otros fármacos, tenemos fármacos citoprotectores como la rifamipida. Esta aumenta la producción de prostaglandinas en la mucosa gástrica. Tenemos el Ecabet, que aumenta la producción de prostaglandina E2 y de la prostaglandina I2. La carbenoxolona,
altera la composición de la mucina y la cantidad de la misma. Y ya por último, tenemos los compuestos de bismuto. Como el bismuto en sí, el peptobismol, por ejemplo, ¿verdad? Estos favorecen la producción de mucina y bicarbonato y generan importantes efectos a nivel antibacterial debido a que también inhiben, ¿verdad? El Helicobacter pylori, ¿verdad? Resaltando con la carbenoxolona, puede producir hipocalemia e hipertensión debido a que activa los receptores de los mineralocorticoides. Y ahorita ya solo vamos a hablar acerca del tratamiento del reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Tenemos varias etapas, dependiendo de la etapa del reflujo, es así que medicamentos vamos a utilizar. Y recordar siempre que todas las patologías no solo es fármacos. Yo les enseño farmacología, pero ustedes siempre tienen que recordar, ¿verdad? Que es un tratamiento integral en el paciente, ¿verdad? ¿Qué significa integral? Significa que también va a tener una dieta el paciente, ¿sí? Entonces, en la etapa 1 del reflujo gastroesofágico, el paciente presenta pirosis esporádica no complicada, no suele ser la molestia principal y esta se presenta menos de 2 a 3 episodios por semana, sin presencia de otros síntomas. En este caso, el tratamiento va a ser modificar el estilo de vida. Por ejemplo, si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar. Si el paciente ingiere bebidas alcohólicas, debe dejar las bebidas alcohólicas, ¿verdad? La dieta del paciente, evitar comidas con alto contenido de grasa, condimentadas con pimienta, chile, por ejemplo, ¿verdad? Curry, barbacoa, o comidas muy ácidas, por ejemplo, ¿verdad? Cambios en la posición a la hora de dormir. Les dejo de tarea que investiguen cuál es la posición que ustedes recomendarían en un paciente que tenga un reflujo gastroesofágico a la hora de dormir. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, cualquiera de las dos, ¿verdad? Se le aconseja que tiene que disminuir de peso. También quiero que investiguen por qué. Aquí el tratamiento médico, aparte de todo esto que va a ser el tratamiento integral, pueden darle al paciente antiácidos o pueden darle un antagonista de los receptores de histamina o pueden darle ambos, según se requiera. En la etapa 2 del reflujo gastroesofágico, aquí los síntomas ya son más frecuentes. El paciente ya presenta esofagitis o no la puede presentar, pero ya son más de 2 a 3 veces episodios por semana. Acá el tratamiento ya es con inhibidores de bomba de protones. Y en la etapa 3 del reflujo gastroesofágico, los síntomas ya son crónicos, inexorables. Las recurrencias inmediatas sin tratamiento y ya se presentan complicaciones esofágicas, inclusive con estrechez, una metaplasia de Barrett, ¿verdad? O el esófago de Barrett. Acá el tratamiento, obviamente, va a ser inhibidores de bomba de protones y acá ya se van a dejar 2 veces al día, ¿verdad? Pacientes con esofagitis, ¿verdad? Que presentan, por ejemplo, tos o en el caso de un bebé, el paciente le escuchan como hervor de pecho y inclusive puede presentar disnea, ¿verdad? O apnea, secundario a esos episodios, ¿verdad? De reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Hasta sibilancias podría presentar el paciente, ¿verdad? Secundario al reflujo gastroesofágico. En este caso, sí está indicado ya tratarlo, ¿verdad? Con un inhibidor de bomba de protones, inclusive 2 veces por semana por un mes. ¿Qué es importante en el reflujo gastroesofágico? ¿Por qué les decía que íbamos a hablar un 10% de los procinéticos, verdad? Porque el reflujo gastroesofágico, como su palabra lo dice, es un reflujo, o sea, va en reversa, ¿verdad? No va a gravedad como Dios nos hizo. Entonces,
nosotros le damos un inhibidor de bomba de protones o le damos un antagonista a los receptores de histamina, solo estamos disminuyendo la producción de ácido, pero no estamos evitando que ese ácido, ya sea reflujo ácido o reflujo biliar, traspase el esfínter esofágico, ¿verdad? Entonces, por eso debemos aunar siempre en el tratamiento del reflujo gastroesofágico un procinético, que no se les olvide. ¿Qué son los procinéticos? Como su nombre lo dice, procinético, o sea, va a estimular el movimiento, ¿verdad? Son fármacos capaces de mejorar el tránsito del bolo alimenticio a través del tubo digestivo, aumentando la motilidad o mejorando la coordinación motora. El objetivo fundamental es aliviar los síntomas digestivos debidos a alteraciones de la actividad motora. Y bueno, para terminar, les agradezco por su atención y solo les traigo acá para romper un poquito el hielo, aunque sea ya de último. El dolor, un paciente llega con el médico, ¿verdad? Y le dice, el dolor de su pierna derecha, señor, es porque ya tiene una edad avanzada. Y viene el paciente y le dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. ¿Por qué les traigo esto, verdad? Porque nosotros a veces pensamos que el paciente, si lo podemos engañar, ¿verdad? Y eso no debe ser así, nunca. Debemos de siempre tratar de buscar la causa a esos síntomas, ¿verdad? No solo tratar el síntoma, sino la causa, ¿sí? Así van a tener mejor controlado al paciente, ¿verdad? Y no que por estar corriendo solo démosle un analgésico y no investigamos por qué le duele, se golpeó, ¿verdad? O cuál es la fisiopatología de por qué tiene inflamado determinada parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre investiguen, ¿verdad? Investiguen hasta llegar a la causa. A veces son enfermedades genéticas, ¿verdad? Que pues es difícil de diagnosticar en nuestro medio, pero siempre tratemos de investigar y darle la mejor respuesta al paciente y darle el mejor tratamiento. Gracias por su atención. Que tengan feliz tarde.